Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial de Justicia TV para hablar de un tema que impacta en la vida de las personas y que demuestra cómo la impartición de justicia federal, ese servicio público esencial en todo Estado democrático de derecho, realmente puede tener un papel transformador de las discusiones contemporáneas y puede tener un impacto, repito, en la vida de las personas y en general en el conjunto de la sociedad. Vamos a platicar el día de hoy con nuestros invitados sobre el tema de matrimonio igualitario y para que nos ayuden a entender el alcance de un conjunto de criterios que ya tienen años, por cierto, de haber sido dictados, algunos de ellos. Le doy la bienvenida al programa a David García Zarubi. David, qué gusto recibirte Muchas gracias, en Miguel. Un este gusto. programa especial. Muchas gracias. Un Bienvenido. gusto. Gracias. Y también a Adriana Ortega. Adriana, pues bienvenida a este programa especial para hablar del impacto que esto tiene. ¿Por qué discutir de matrimonio igualitario? ¿Qué no el matrimonio? Diría alguien, pues es el matrimonio de toda la vida. Esto además tiene siglos, Adriana, ¿no? Pues yo creo que la discusión fundamental alrededor, obviamente, del matrimonio igualitario es justamente retar esa concepción tradicional de matrimonio. Es decir, me voy a utilizar la frase que fue como el corolario o digamos, el impulso mayor de los grupos que empezaron con a, a cuestionarse o a cuestionar esta definición de matrimonio. Amor es amor. Entonces era muy importante reconocer que el amor no solamente tiene una forma, que no solamente tiene la forma tradicional, y además remontar, que eso es lo que me parece más importante, remontar la persecución, incluso jurídica, que tenían las relaciones consensuadas entre adultos cuando estos adultos eran del mismo sexo. Tenemos años, siglos de persecución respecto de estas relaciones amorosas, de estos entendimientos afectivos, y era muy importante poner un alto a eso, a decir esto no puede ser, esta manera de vivir no puede ser objeto de persecución jurídica, no puede ser objeto de discriminación, no puede ser objeto de criminalización, porque estamos hablando aún ahora de estados y países donde la homosexualidad se criminaliza y a veces hasta con pena de muerte. Y eso es como importante ponerlo en el radar. Recuerdo, no sé si lo tengan ustedes presente también, una sentencia de la Suprema Corte de Estados Unidos que precisamente discutía la constitucionalidad de penas privativas de la libertad para actos de sodomía, que estaba redactado en forma neutra, pero que luego efectivamente aplicaban a relaciones homosexuales masculinas en este caso. Y que en ese entonces todavía la Corte dijo, estamos hablando de los años, principios de los 90 probablemente, que sí era constitucional hasta que vino una sentencia de 2003 donde ya se prohíbe criminalizar ese tipo de prácticas sexuales. Pero ha habido un desdén histórico, Adriana. Pues yo creo que ha habido un desdén histórico por otro lado, pero también yo creo que como en todos estos cambios y seguramente con el resto de tus invitados, invitadas, habrán conversado de lo importante que es la movilización social, porque siempre estamos hablando, bueno, la sentencia, los tribunales y demás, pero no podemos nunca desconocer la movilización social. Entonces, quienes realmente dieron la pelea fueron justamente estas personas que han sido discriminadas. Entonces, ellas, con su trabajo, con su lucha, a veces con sus sacrificios, fueron cambiando el imaginario social y seguramente el imaginario de las cortes, que es un poco de lo que hablas a propósito de la Corte de Estados Unidos. Y no podemos olvidar el impacto que tuvo en esta modificación cultural, en esta modificación jurídica, el advenimiento o la aparición del VIH-Sida. Entonces, estos grupos, esa enfermedad, los congregó de manera más fuerte, los hizo más resistentes y entonces pudieron tener una interlocución mucho mayor y finalmente fueron escuchados, que eso es vital o importante para motivar los cambios. En un Estado democrático de derecho no se le puede negar la voz a nadie. Todos tienen que ser escuchados. Ahora, David, dice Adriana, bueno, si el punto de partida es esta postura y lo digo de manera absolutamente respetuosa, evidentemente, este eslogan de amor es amor, Sí. también un argumento que ustedes lo conocen y ha estado en la discusión pública es
pero ¿por qué la formalización jurídica de esa idea de amor es amor tiene que ser a través del matrimonio? Yo he escuchado argumentos en el sentido de que puede haber otra forma de reconocimiento de esa relación sexoafectiva, pero que el matrimonio debería de estar resguardado a la idea tradicional, ¿no? De hombre y mujer. ¿Qué tipo de respuesta podemos dar ahí, David? Sí, yo creo que eso es muy importante, Miguel, porque nos habla de cómo se cuestiona la neutralidad de ciertas instituciones familiares. Había este argumento de que pues, la familia, y así empezaste todo el programa, pues era esta institución de siempre, ¿no? Sí. Entonces, una institución casi neutra que nosotros heredamos incluso del derecho francés, ¿no? Y que nunca fue cuestionado, ni siquiera fue diseñado, fue recogido en ese sentido. Entonces, si hay nuevas relaciones familiares en la sociedad, pues tienen que buscar otras formas y no afectar esas que ya teníamos antes. Y aquí es donde los tribunales constitucionales en el mundo y la Suprema Corte participa de esto, es decir, oye, ¿de verdad son neutras? Es decir, podemos evaluar qué está por detrás. No hay una cierta visión de uniformidad en las relaciones sociales que es poco democrático si entendemos que la sociedad se compone, y lo decía muy bien Adriana, con distintos grupos que se están movilizando, ¿no? Entonces es de alguna manera empatar lo que ya veníamos viviendo en la sociedad mexicana, que era una serie de grupos plurales que venían haciendo movilizaciones para reclamar sus derechos y esto pues evidentemente tenía que culminar en la judicialización de ciertas preguntas. Oye, la familia es una institución neutra como la veníamos viendo o es una institución dinámica que puede incluir otro tipo de arreglos, ¿no? Creo que esa es la pregunta de fondo, si un tribunal constitucional tiene que preservar esas instituciones o si tiene que permitir la inclusión, incluso acompañar esas movilizaciones para obligar al legislador a dar estos acomodos. En el tema específico de familia, también pudiera estar la discusión sobre si el derecho crea o reconoce esa realidad, porque Ujú. hay un carácter, digamos, de definición o de creación de conceptos que las normas jurídicas tienen, evidentemente, pero me parece que en el caso concreto de qué es una familia, pues evidentemente hay una realidad prejurídica o ajurídica, lo pongo así, igual en términos muy neutrales, pero que el derecho tiene que dar cuenta de esa Sí. realidad, que no es una, sino es un conjunto de realidades, probablemente. Sí, que tiene que ver también con la idea de si los derechos se otorgan o se reconocen de alguna manera. Cuando la Constitución de 1917 en su texto original decía que las garantías individuales se otorgaban, eh, se pensó que había una supremacía legislativa para definir una serie de instituciones, ¿no? Y en ese sentido, con la reforma del 2011, donde se cambia el artículo primero para decir que los derechos humanos se reconocen, entonces los tribunales ya no pueden conformarse con esa configuración legislativa, esa supremacía legislativa de configurar las instituciones de familia, ya no puede ser, digamos, ilimitada y tiene que contrastarse con los derechos humanos. Y en este sentido, por tanto, esto es muy cierto. Oye, legislador, tú ya no puedes configurar como quieras las instituciones familiares. Tienes que reconocer ciertas realidades, sobre todo si esas realidades forman parte de algo tan esencial como es la identidad de una persona en relación con otras, en relaciones de amor, se decía un poco al inicio. Entonces, esto el derecho lo tiene que proteger, no lo tiene que mutilar, no lo tiene que configurar, es parte de un derecho humano, digamos, al reconocimiento de una identidad familiar que creo que es de lo más importante. Sí, Incluso fíjate, cuando se hizo por primera vez la discusión, ya ven que el legislador de la Ciudad de México legisló para que existiera matrimonio igualitario, y una de las discusiones en el Pleno cuando esta decisión del legislador llegó a la Corte, era en realidad el tipo de familia del que estamos hablando es un tipo de familia ideal, está completamente fuera de la realidad. Las familias ahora son tan diversas. Hay familias que están encabezadas por los abuelos, hay familias de monoparentales, hay familias donde la jefa de familia es una mujer, hay familias donde el jefe de familia es un hombre. Entonces tú decías hace rato, es una diversidad tan grande y pareciera que el legislador lo que quiere es trabajar con un ideal y exigirle a las personas que se adecuen a ese ideal, y las personas que quedan por fuera de ese ideal están suprimidas de la protección jurídica. Entonces creo que
es un doble juego. Hay como trabajo que hace el legislador por su cuenta para hacer modificaciones culturales y hay otro trabajo que donde el legislador reconoce las realidades existentes. Y la familia Es una de esas es realidades. una de esas, ¿no? Oye, y en ese sentido, retomando un poco la cuestión que le planteaba yo a David, en alguna sentencia de la Suprema Corte sobre matrimonio igualitario se invocaba, se acordarán ustedes, ese precedente de la Corte Suprema de Estados Unidos de Plessy versus Ferguson de Ujú. Sí. 1897 que estableció la doctrina iguales pero separados, ¿no? Ujú. Y entonces decía en ese precedente de la Corte, bueno, si tú le das, llamas sociedad de convivencia, régimen de concubinato plus, como sea, ¿no? Pero no lo igualas en términos de derechos y obligaciones dentro del matrimonio, pues estás dando un trato De separados pero iguales. separados De pero iguales, iguales, pero violatorio de la por Constitución. supuesto. ¿Te hace sentido esto, Adriana? Absolutamente, no puedo estar más de acuerdo. Efectivamente, el que tú le des como un régimen atenuado, por decirlo de alguna manera, a una relación respecto de otra, a la que le das como una especie de consagración divina, porque creo que también detrás de la idea de matrimonio hombre-mujer hay muchísimo que tiene que ver con la religión, con la forma en la que se entiende el matrimonio dentro de las religiones. Y entonces, lo que tú Y estás... también imperativos morales. Ay, sí, por Hay una supuesto. moralidad ahí, en fin, Bueno, tú y Dominante. yo diríamos Sí. extraña, pero bueno, extra. existente, vamos a decir existente. Hay una moralidad Sí, sí, sí. existente que es reconocible y que No, además pero tiene derecho a expresarse, oye, hay que decirlo también, ¿no? Hay contenidos morales ahí que a lo mejor no todos en la sociedad comparten. por supuesto. Entonces, cuando tú haces esto, cuando tú das este régimen atenuado, y lo decía la sentencia de la Corte, no acabas con el estigma. Tú en realidad lo que estás diciendo es, estos son más buenos respecto de estos que son menos buenos, pero como ya no sé qué hacer con estos que son menos buenos, pues les doy aunque sea eso, pero no les voy a dar esto que corresponde a los más buenos. Entonces, el estigma que existe sobre estas personas no desaparece, siguen siendo estigmatizadas. Yo me acuerdo, fíjate, Miguel, a propósito de eso, yo estaba en Canadá estudiando cuando se discutía esto de relaciones de convivencia versus matrimonio. Entonces, no voy a ahondar en el asunto, pero el legislador canadiense mandó una pregunta, porque en Canadá existe el sistema de preguntas. Mandó una pregunta a la Corte Constitucional y dijo, si nosotros decidimos que para estas parejas está reservado el régimen de sociedades de convivencia, ¿estamos rompiendo o no la Constitución? Y la respuesta de la Corte canadiense fue contundente. Sí se está rompiendo la Constitución porque lo que se está haciendo es generar un grupo históricamente desfavorecido, históricamente discriminado y además dar todos los argumentos para que esa discriminación y ese estigma continúe. Mientras que en Estados Unidos me daba mucha risa ver el contraste, mientras en Estados Unidos los grupos más liberales lo que estaban proponiendo era las sociedades de convivencia, ¿no? Había como ese Es contraste. que la discusión norteamericana Ujú. tardó bastante. La sentencia de matrimonio A igualitario de cuenta la Corte de gotas. Estados Unidos, pues llegó tardíamente, Incluso después de México. después de México incluso. Y luego también las sociedades tienen configuraciones morales muy diferentes. Tú citaste el caso de Canadá, que a mí me parece, digamos, observador externo como soy de cómo viven en Canadá. Me parece una sociedad avanzada, una sociedad con un grado de cultura importante, etcétera, que da cuenta también de la discusión del multiculturalismo, ¿no? Ujú. Y de integración de sociedades diferentes a partir del respeto recíproco y que eso te prepara mucho más para este tipo de discusiones. Y en cambio, Estados Unidos tiene una parte de la sociedad, aunque hay grupos liberales, Hay mucha polarización. Sí. y los que están del lado conservador son ultraconservadores. Puritanos, Total. cuáqueros, digamos, Sí. para no confundir el término puritano. Hay mucha herencia cuáquera Sí. en Estados Y Unidos. se nota Se muchísimo. nota un montón y La, se nota en varios y la temas. influencia religiosa en el desempeño público, hasta el juramento de la Biblia en los juicios, ¿no? Oye, a ver, suponiendo, David,
y retomando un poco la filosofía de Plessy versus Ferguson, si no fuera un régimen jurídico de menor derecho, decía Adriano, bueno, es que ustedes pues valen menos, pero les damos esto. Bueno, si fuera exactamente igual, pero no se le llamara matrimonio, porque este también es un argumento. Sí. ¿Haría sentido, sería constitucional esto o no? Y te lo quiero plantear desde el papel también simbólico del derecho. Claro. Las normas jurídicas, desde mi punto de vista, tienen el papel de pedagogía social, emiten mensajes Sí, sí. hacia la sociedad. Aunque tú dijeras, oye, pero están Igualitos. igualitos. Lo que pasa es que acá ponemos una etiqueta, llámese sociedad de convivencia, régimen de no sé qué, y acá ponemos otra etiqueta que es la de toda la vida, matrimonio. Pero si te fijas, ¿cumple eso? Sí, no, no, definitivamente no, pero claro, la respuesta requiere la construcción de una concepción de igualdad muy sustantiva, ¿no? Porque, digamos, una de las críticas al modelo liberal de la Constitución es que busca seguridad jurídica y que todos seamos titulares universales de ciertos derechos, ¿no? Y en ese sentido, el derecho debe conformarse con poner un piso mínimo. Claro, el problema de esto es que cuando tienes una sociedad plural, esas reglas del liberalismo clásico terminan ahogando identidades, ¿no? Entonces, bien tú lo decías, oye, puede ser que tangiblemente sean dos regímenes jurídicos iguales. Yo te diría, claro, y para el constitucionalismo clásico esto no tiene problemas porque son reglas claras, te protegen, te garantiza que te va a, digamos, a cubrir contra la arbitrariedad, pero al interno digamos, la identidad de esas personas está siendo dañada. Y creo que aquí tú introduces un concepto muy importante que la Suprema Corte Mexicana lo hizo suyo y decir, oye, es que las normas no solo regulan conductas de manera tangible, como sabemos, estableciendo consecuencias jurídicas o estableciendo beneficios, sino que también las normas proyectan mensajes, ¿no? Y dice la Corte en alguna parte, las normas tienen una parte dispositiva y tienen una parte valorativa. Y esa parte valorativa es, por así decirlo, el mensaje oficial que el derecho está mandando a la sociedad. Y si el derecho, aunque cree dos regímenes jurídicos exactamente idénticos, el mensaje que está diciendo es, pero son distintos, ¿no? Son distintos. Ahí viene el iguales pero separados. Separados pero iguales, efectivamente, y pues eso es una concepción de igualdad muy material, digamos, más bien muy formal, que no da cuenta de un principio de igualdad más estructural, más material, donde, digamos, y también hay que decirlo, los tribunales tienen que estar capacitados también para poder evaluar estos mensajes diferenciados que dan las normas, cosa que no es común en la función clásica del Poder Judicial. El Poder Judicial contrasta tratamientos jurídicos, pero no contrasta su proyección como mensaje, digamos, en la sociedad. Y esto es muy importante porque si el principio de igualdad y de no discriminación tiene también una especie de protección en las identidades de las personas, pues entonces quiere decir que el Poder Judicial también tiene que ver cómo se dan estas afectaciones expresivas, comunicativas, valorativas, como le ya ha dicho la Corte, y tiene que ver con otros temas ya muy técnicos, interés legítimo, efectos de la sentencia, ¿no? Que es una parte también creo que muy relevante una vez que se admite ya este tipo de concepciones nuevas. Esta es una visión moderna del ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que lo decías tú también muy bien al inicio, Miguel. Es una especie de modalidad transformadora de la justicia constitucional y de las constituciones mismas, ¿no? Recordemos posiblemente los textos más clásicos de constitucionalismo que leíamos es la Constitución busca trincherar ciertos derechos Sí. para protegerlos de los cambios futuros, ¿no? Y el constitucionalismo transformador parece que tiene una modalidad, ¿no? La Constitución establece una ruta o un mapa de cambio y le dice a los tribunales, ayúdanos a llegar a este otro lado. No solamente se trata de proteger el status quo, sino muchas veces de que la Constitución dice el status quo que tenemos ahorita es bastante injusto. Hay que hacer un cambio. El cambio idealmente tendría que ser a través de los procesos democráticos, pero cuando esos procesos democráticos no dan los resultados necesarios, entonces se requiere este remedio judicial para evitar que grupos minoritarios, sobre todo, y grupos minoritarios que no se pueden hacer escuchar en los procesos democráticos para tener estas reivindicaciones, y lo decían ustedes hace ratito, porque hay una moral dominante que, digamos, lo impide, entonces estas vías judiciales pueden dar este remedio
e incluso en algunas ocasiones, y creo que es el caso de México, detonan ellos mismos estos cambios, ¿no? Porque es impresionante también ver cómo estas sentencias de la Corte, desde el 2010 hasta el 2015, sí, claro que han generado resistencias, esto es visible, pero también es cierto que ha generado una modificación de percepción social. Ujú. El matrimonio igualitario ya no tiene estos elementos negativos en el imaginario colectivo. Parece que socialmente ha habido un cambio muy positivo y eso también ha empujado a los legisladores y legisladoras a hacer cambios, ¿no? Eso es, ahí está, ahí está. Y vaya, vaya que no es menor esto. Y no es menos. Vaya que no es menor lo que acabas de decir, David. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación sobre matrimonio igualitario en el programa especial de Justicia TV sobre la justicia federal cerca de la gente. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este programa especial de Justicia TV para platicar con nuestros invitados sobre matrimonio igualitario y sobre el impacto que un conjunto de precedentes judiciales ha tenido en la vida de las personas y también en la construcción de discursos sociales, de deliberaciones públicas, de interés, creo yo, de todas y todos nosotros, con independencia de que podamos o no participar de manera directa en estos temas, pero es algo que todos estamos llamados a considerar y a valorar también, porque se trata de construir sociedades justas en el fondo desde mi punto de vista. Ahora, Adriana, en esta construcción simbólica de discursos jurídicos a la que hacía referencia David antes del corte, también no podemos olvidar que el tratamiento jurídico del matrimonio igualitario de fondo trae la discusión sobre preferencias sexuales. Y específicamente te lo quiero plantear en estos términos, y sé que es un tema que tú has trabajado mucho, no discriminación por preferencia sexual. Un comentario sobre esto, por favor, para el enfoque, para entender, porque de fondo es eso, es quién duerme con quién y qué efectos jurídicos tiene, y lo pongo a dormir en un sentido figurativo, ¿verdad? Claro. Yo lo pensaría así, como que decir o nombrar o reconocer que las personas pueden casarse cuando tienen relaciones con personas del mismo sexo, tiene una serie de impactos, por decirte, como hacia abajo. Es decir, si yo no deseo casarme, pero tengo una relación con una persona del mismo sexo, yo me encuentro cómoda, me encuentro reconocida. Entonces, sí, tú tienes razón cuando dices que tomas como un poco la punta del iceberg, ahí hablas de la discriminación, entiendes cómo se hace la discriminación y queda muy claro que yo, que no deseo casarme, pero que tengo una relación con una pareja del mismo sexo, si yo no tuviera reconocimiento en la sociedad, lo que está ocurriendo es que me están discriminando y además existe muy claramente la prohibición constitucional para este tipo de discriminación. Y fíjate que hubo reacciones, a propósito de los precedentes de la Corte, hubo también reacciones de legislaturas estatales que querían otra vez acudir a este régimen de separados pero iguales. Yo me recuerdo ahora de una sentencia sobre Campeche. El legislador de Campeche lo que había hecho, palabras más, palabras menos, es había dicho muy bien, las parejas del mismo sexo pueden tener, pueden unirse en concubinato. Ah, pero ¿qué crees? La adopción va a estar reservada para los matrimonios. Entonces era una manera indirecta de seguir discriminando a las personas que tenían relaciones homosexuales y que querían formar una familia, porque también eso se ha discutido en la Corte. Se ha discutido no solamente el derecho a acceder a la institución matrimonial, sino el derecho de las personas del mismo sexo a formar una familia con los hijos e hijas que deseen adoptar. Oye, qué bueno que planteas este tema porque ha habido, evidentemente tú lo señalas, una gran discusión, pero también me parece que parte de esa discusión, probablemente no toda, pero sí una parte, se ha basado en prejuicios. Ujú. Y te pongo el caso del tema de adopción, donde ha habido argumentos, todos los hemos leído, escuchado, donde se dice es que esos niños, esas niñas que crezcan en hogares de personas del mismo sexo, de parejas del mismo sexo, etcétera,
pues van a estar inclinadas a la homosexualidad, nadie las va a querer como amigas en la primaria, cuando no parece haber una fundamentación científica, estadística, estudios de caso que demuestren eso. Pero Y esos argumentos facilones se repiten y se repiten claro, y se se repiten. repiten todo el tiempo. Se dice, por ejemplo, tú lo acabas de decir, se dice, por ejemplo, que los niños y niñas que viven en matrimonios, en parejas homoparentales, en familias homoparentales, van a padecer la discriminación. Fíjate lo circular de este argumento. Van a padecer o van a heredar la discriminación que padecen sus padres o sus madres. Entonces, la pregunta es, ¿quién es el problema? ¿Las personas que quieren formar una familia o la discriminación persistente en la sociedad? Me parece que el problema está de este lado. Pero déjame regresarme un paso. Y de veras, pero está acreditada esa discriminación. Claro que no, los O sea, niños, Empíricamente no hay. empíricamente. A ver, los niños y las niñas son incluso más sabios que todos nosotros juntos. O sea, los niños y niñas son pero más. entonces no es un prejuicio eso. Por supuesto, es como juzgar antes, ¿no? Sí. Y lo que decías también a propósito de van a inclinarse, ese argumento me fascina, van a inclinarse hacia la homosexualidad. Se dice Hay y se dos repite, preguntas se ahí. repite eso. Hay dos preguntas ahí importantes. Hay muchos niños y niñas de familias heterosexuales que son homosexuales. Sí, Ok, totalmente. entonces no está seguro que vayan a ser homosexuales. Y la siguiente pregunta es, ¿y Claro. qué pasa Se si sigue viendo, claro. qué pasa si esos niños Claro. terminan siendo homosexuales? ¿Cuál es el problema? No pasa nada. Se supone que no debería pasar nada. Pero como que esos argumentos efectistas llaman no solamente a los prejuicios, sino algo así como a lo peor, no lo quiero decir así, pero lo voy a decir así, como a lo peor de nosotros. O sea, apelan a lo peor de nosotros, para que entonces tú pienses que un niño o niña está indefenso y entonces creas que lo tienes que defender de una situación que puede ser absolutamente amigable, absolutamente contenible, absolutamente feliz, absolutamente ausente de violencia, y no te atreves o no entiendes que el problema no está en la familia homoparental, que el problema está en otro lugar. Y centrarte en esto y juzgar esto y meter en esto tus prejuicios y tus concepciones morales impide que veas esto que está del otro lado y que en realidad es el problema. No terminas de resolver la discriminación. No sé si ustedes sepan, pero en Estados Unidos ese era uno de los argumentos para prohibir los matrimonios birraciales, Ah, sí. ¿no? Lobby versus Virginia, ¿no? ¿verdad? Sí. El caso del 66. Van a discriminar El a 66. los Sí. niños nacidos Sí. en esas parejas. Entonces, bueno, muy bien, sí los van a discriminar, pero entonces, ¿cuál es el problema? Los niños, O la las sociedad. parejas o las fuentes de discriminación, porque no son forzosamente la sociedad. Oye, te estaba escuchando, Arena, y me acordaba de la sentencia, la tendrán ustedes también presente, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Karen Atala Ay, esa es Rifo una e maravilla. hijas Sí. contra Chile, donde precisamente la justicia chilena le quita las hijas a la jueza Karen Atala porque el papá dice es que en la escuela ya nadie se junta con ellas, no las invitan a fiestas, etcétera. Y ese es un ejemplo. Y además es una historia increíble, o sea, es una historia increíble cuando hablamos de valores y de percepciones morales impuestas. Karen Atala no pierde la custodia de sus hijas en ninguna de las instancias inferiores. ¿No? Para los jueces y juezas de las instancias inferiores, Sí. quedaba claro que vivieran, porque el problema para el papá era que vivieran con la pareja Sí, sí, de sí. Karen, Sí, ¿no? que vieran una convivencia homoafectiva en el hogar Para donde los viven. Sí. jueces, digamos, cercanos a los hechos, cercanos al problema, no había ningún problema. Es decir, Karen ni su pareja representaban ninguna amenaza para las hijas de Karen. Pero eso sí, la Corte Constitucional chilena, que tiene que reforzar ciertos valores y ciertas concepciones morales, es así que dijo que Karen y su pareja representaba un peligro para las hijas de Karen. Y el drama acá es que finalmente esa madre quedó separada de sus hijas por 10 años. No hay manera de que tú reconstruyas una relación con un hijo que dejaste de ver a los 7 y que vuelves a ver a los 17. O sea, el daño que le hicieron a Karen o el daño que le hizo la Corte Constitucional
chilena Karen, pues es prácticamente irreparable. Pero algo interesante que quiero aprovechar para comentar a propósito de la sentencia de Karen Atala, y hablando que creo que también eso es notable cuando se habla de matrimonio igualitario y de un montón de otras cosas, la sentencia de Karen Atala invoca la decisión de la Corte Suprema, de nuestra Corte Suprema. Es decir, habla de la diversidad de las familias, de cómo todas las familias están protegidas por los órdenes jurídicos, porque el razonamiento de la Corte Suprema de México era el artículo 4º constitucional, habla de la protección de la familia, no dice que debe existir un tipo de familia específico. Entonces, extendemos la protección constitucional a todas las familias. Y ese es un argumento que recogió la sentencia de la Corte Interamericana en ese caso y que además está citada, es decir, no está plagiada, está absolutamente citada como proveniente de la Suprema Corte de Y en México. alguna opinión consultiva también, ¿no? Se volvió a Sí, mencionar. la reciente, que no me acuerdo el Sí. número, pero además esa es La de una, 2017, Sí. debe ser la 23 por ahí, ¿no? es 24. La Ya me 24. acordé ahorita, la 24. Esa es una opinión consultiva muy sofisticada porque no solamente habla de la homosexualidad, sino que habla de la gama de la diversidad sexual y cómo todas estas personas que pertenecen a la diversidad sexual, que está mal llamada diversidad sexual, y ahora digo por qué, todas las personas que pertenecen a esta diversidad sexual deben estar protegidas, ¿no? Y digo que está mal llamada diversidad sexual porque la diversidad sexual somos todos, o sea, todos somos parte de esta diversidad. ¿Y cuál sería? Pues son personas con identidad, correcto. Es con que, identidad claro, la diversidad sexual sexual, aplicada solamente a... cuando la diversidad sexual somos claro, todos, pues, tenemos comportamientos sexuales diversos. venturosamente, Adriana. Venturosamente, gracias a Dios, Venturosamente. comportamientos sexuales diversos, siempre lícitos, eso es muy importante, Claro. siempre con consentimiento, pero tenemos comportamientos sexuales diversos. Entonces, todos pertenecemos a la diversidad sexual. La opinión, de todos modos, habla de personas de la diversidad sexual. Ahora se les dice con el propio nombre con el que la mayoría de ellos se reconoce, que es comunidad LGBTIQ, etcétera, porque además ellos ponen el etcétera, no lo ponemos nosotros. Entonces creo que sí, esa opinión recoge pues todas estas identidades y todas estas formas posibles de amor y de no amor, porque no forzosamente tiene que ser amor, simplemente tiene que ser, me la quiero pasar bien, encuentro un adulto, una adulta con el que puedo tener una relación consensuada, con esta identidad con la que yo me presento a la sociedad, con la que quiero ser reconocida, reconocido, reconocida, y esa es mi manera de vivir y merece protección por el orden constitucional. Sí, Y en el caso de la recomendación o de la opinión consultiva, la Corte dice, algo distinto a reconocer esto es discriminación y es violatorio de la Convención sobre Derechos Humanos. David, en el fondo de todas estas discusiones, el tema de no discriminación evidentemente está ahí, pero te quiero proponer otro concepto desde mi punto de vista absolutamente toral en cualquier concepción del Estado constitucional y democrático de derecho, que es la libertad. La libertad entendida como autodeterminación de los fines de tu vida, de tu existencia, de fijar la ruta que tú vas a seguir, insisto, en tu tiempo de vida, ¿no? Y de hacer tu proyecto. Esto en las concepciones contemporáneas, modernas del constitucionalismo, ¿se puede decir que ya está integrado en los regímenes constitucionales? ¿O dirías que es una ideología o un buen deseo? Mira, esto de la libertad, ¿verdad? ¿No? O estamos hablando de conceptos que jurídicamente se pueden atrapar, modular, modelar y utilizar para construir argumentaciones constitucionales. Es muy buena pregunta porque aparte tiene implicaciones jurisprudenciales. Hay distintas estrategias para demostrar la invalidez, por ejemplo, de una institución que excluye a las personas por su preferencia sexual. Bien podría ser vía igualdad o bien podría ser vía libertad. Tú citabas el caso de Loving versus Virginia. Y es un caso interesante porque la Corte empieza a construir un concepto de intimidad, ¿no? Es decir, a ver, ahí hay un tema de discriminación porque a las personas
por su raza se les está excluyendo de ciertos arreglos sexuales, ¿no? Sin embargo, es importante saber que lo que están haciendo está protegido por un ámbito de intimidad. Entonces, si ciertos tribunales empiezan a construir un derecho a la intimidad en el ámbito familiar o en el ámbito de las preferencias sexuales, el principio de igualdad se puede empezar, digamos, a acomodar a este concepto de igualdad. Ya no va a ser necesario que este Tribunal Constitucional, como lo decíamos hace rato, se meta a analizar los impactos en las identidades, sino que basta, y sí creo que sería un atajo jurisprudencial, basta con que sustantivices un concepto de libertad y que tiene que ver un poco con lo que platicamos hace rato, un concepto de constitución liberal clásica está comprometido con un concepto de libertad formal, ¿no? Las leyes te dan la libertad, ¿no? Entonces, en este sentido, yo puedo regular como legislador a la familia y tú tienes la libertad de utilizar esas reglas para tu beneficio, pero tu libertad está marcado por lo que te dice el legislador. Te acordarás de estas clases que teníamos de derecho civil, ¿no? La libertad contractual, la libertad familiar está enmarcada en los propios preceptos del Código Civil. Y lo que tú apuntas es algo que va más allá del Código Civil, apunta a una concepción material de la libertad. El legislador se puede meter a las alcobas de las personas para regular sus relaciones sociales. Antes decíamos que sí, ¿no? Antes decíamos que sí porque el legislador tenía esta libertad. Y hay muchos precedentes que empiezan ya en la propia Corte desde la décima época a apuntar que hay un espacio de intimidad donde el legislador no se puede meter y donde las personas son soberanas, ¿no? Tú eres soberano de decidir tu propia suerte y esto no puede ser modificado por un legislador. Entonces sí es una estrategia una estrategia jurisprudencial, lo digo en el mejor sentido posible, en el que un tribunal constitucional empieza a construir esta idea de que el legislador tiene límites para no traspasar tu casa o una relación privada y creo que es de la mayor importancia. Oye, aquí sí voy a romper una lanza, porque hace rato le pusimos ahí un estate quieto, pero aquí sí voy a romper una lanza por la Suprema Corte de Estados Unidos, porque en la construcción del discurso sobre intimidad, fíjate cuánto se adelantó, digo, incluso en relación a la Corte Mexicana. Griswold versus Connecticut, Ujú. que es la sentencia que construye el derecho a la intimidad para una ley del Estado de Connecticut de Sí. finales del siglo XVIII que penalizaba Anticonceptivos. Sí, anticonceptivos, ¿no? Ni Eh, me- pero es de 1964, sí. o sea, se anticipa, luego la retoma Roe versus Wade para construir Pero el ese argumento de discurso. la privacidad es peligroso. No, de acuerdo, de acuerdo. Y para temas de violencia de género y todo eso, sí. Claro. No, y Pero, además para temas de aborto. y para temas de sí, Sí. estoy de acuerdo, que esas han sido críticas desde el liberalismo incluso. Pero en este punto lo que te digo es, se anticipó la Corte y construyó ese espacio de intimidad, quiero entenderlo así, como un espacio donde debe respetarse la autonomía de los individuos y procurar una ausencia de regulación Ujú. para ciertas prácticas, porque la frase que tú utilizaste, David, fue utilizada en el debate de Sí. la Suprema Corte cuando uno de los justices le dice al abogado representante de Connecticut, ¿cómo se va a verificar el cumplimiento de esa norma? Sí. La norma decía, está prohibido comprar o utilizar anticonceptivos. La maravilla Entonces, ¿cómo es vas a utilizar. verificar? ¿Cómo lo fiscalizas? ¿Cómo lo fiscalizas? ¿Verdad? Vamos a permitir que la autoridad atraviese el sagrado umbral. En ese entonces, fíjate, todavía decían, de la alcoba matrimonial Sí. para supervisar el cumplimiento de la norma, pues Sí, tiene que ser un espacio de autonomía, de libertad. inmaterial, creo que es lo que decía Adriana, no es un espacio físico, porque eso es peligroso. Si decimos, oye, es un espacio físico, entonces quiere decir que puedes hacer lo que quieras. Tú lo dices muy bien, no es, o sea, porque incluso es difícil fiscalizar, pero también es difícil saber, digamos, los derechos de personas vulnerables, cómo van a estar en ese espacio físico, violencia de género sobre todo. No es un concepto material, no es un concepto material, no es un espacio físico, lo que importa es que las personas puedan tener un plan autónomo de vida y que no tengan esa zozobra y lo platicamos un poco, esa zozobra de salir a la calle y saber que el derecho los criminaliza por sus opciones más personales, ¿no? Entonces es una libertad material. Algo tan sencillo como darle la mano a tu pareja en la calle, Sí, o exactamente. darle un abrazo, o darle un beso. Que bien lo decías tú al inicio del programa, cómo hay ciertas concepciones del derecho que tienen un impacto material diario. Esto de salir por un café o ir a comer con tu pareja y tomar la mano,
Una está muestra de afecto de que afecto, que es algo espontáneo, que no debería, digamos, de ser relevante jurídicamente, está predeterminado por toda una red de leyes, de sentencias, de concepciones constitucionales, y eso hace, por ejemplo, que las personas, digamos, heterosexuales hayan gozado de este empoderamiento para mostrar su afecto en privado, y las personas con una preferencia sexual diversa no tienen, o distinta, diferenciada, No, diversa está bien en ese en contexto. ese contexto. No, yo no soy la policía del lenguaje, Pero el, perdón. pero el derecho no puede ser este instrumento que nos inhiba en decisiones tan espontáneas y tan privadas, como decir con quién te quieres relacionar consensuadamente, con autonomía, digamos, como una persona adulta. Es algo en el que el derecho no debería de Pero entrometerse. para ello sí se requiere un concepto de libertad sustantivo, lo Sí, que claro. comentabas, porque, y me parece que también quienes ejercen la función de impartir justicia, el servicio público de impartición de justicia, y más en jurisdicción constitucional, tienen que tener clara Esa, esa concepción sustantiva. esa concepción, porque sobre todo implica muchas veces hasta deconstruir ciertas categorías, ¿no? Nosotros, pues la mayoría de que ya tenemos algunos años, digamos, aprendimos el derecho sabiendo o pensando que los jueces eran entes inanimados, que aplicaban el derecho, Autómata. autómatas, que la aplicación del derecho era una especie de operación apolítica, ¿no? Esta idea de que hay una diferencia entre la política judicial que se realiza en ciertos contextos y la aplicación neutra, automática, apolítica del derecho. Y esto vemos que esto no es así. Lo decías tú, en el fondo están las preferencias sexuales. Pues es ¿Y qué es lo que está por detrás de las leyes? Hay una visión normativa de lo que debería de ser un comportamiento sexual adecuado. Y muchas leyes neutras, porque la Corte también ha dicho que el matrimonio es un derecho a otros derechos, ¿no? Tiene que ver con pensiones, tiene que ver con, digamos, con herencias, sí, derechos de filiación, afecta el patrimonio, vaya. afecta el patrimonio, seguridad social. Sí. Entonces, muchas de esas leyes, si uno no tiene la perspectiva, bien lo decías tú, de una libertad material robusta, uno podría irse con la finta de que, bueno, pues sí, me están negando este derecho en el Instituto de Seguridad Social y pues bueno, es algo técnico. No, espérame, eso está condicionando una decisión íntima tuya que está siendo penalizada porque no seguiste esa moral dominante, ¿no? Y entonces el derecho tiene que permitir que y no va a cambiar porque la moral dominante siempre existe en una sociedad, porque hay mayorías, ¿no? Digamos, Pero no necesariamente es estática. pero no es estática, es dinámica, incluso, vamos, ni siquiera es que sea una mayoría uniforme, ¿no? Muchas veces hasta es una especie de consenso traslapado en algún sentido rawlsiano, Sí. pero no quiere decir que la existencia de una moral dominante pueda suprimir la espontaneidad, lo decía muy bien Adriana, de la diversidad sexual que somos todos, ¿no? Esta idea de la adhesión cultural a un modelo dominante es incompatible con un modelo constitucional y creo que esto es lo que hemos ganado en los últimos años Sin duda. con estos precedentes. Sin duda. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación sobre matrimonio igualitario con nuestros invitados en este programa especial de Justicia TV sobre la justicia federal cerca de la gente. Regresamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este programa especial de Justicia TV para platicar con nuestros invitados sobre matrimonio igualitario. Y regreso contigo, Adriana. Ha habido, lo apuntaba David hace rato también, una discusión, digo, ya más técnico-jurídica para hacer avanzar el tema de matrimonio igualitario en el sentido de decir, em, hay normas que no necesariamente se le han aplicado a una pareja, pero que constituyen normas que estigmatizan. Ha habido discusiones sobre interés legítimo, Ujú. ha habido discusiones sobre el carácter reparador de ciertas sentencias, hasta dónde alcanzan, construcciones también dialógicas entre poder judicial y poder legislativo para ver Ujú. cómo avanzar en el tema. Quiero decirte que también hay un elemento procesal, ¿no? Detrás de esta discusión que parecería como de valores sustantivos todo, pero que luego jurídicamente hay que cuidar, ¿no? Pues lo que pasa es que a propósito de las sentencias de matrimonio igualitario se introdujo una doctrina, decía David hace rato, de interés legítimo. Es la posibilidad que tú tienes de impugnar la constitucionalidad de una norma que te pone en aprietos, por decirlo en términos muy abiertos, por tu especial situación ante el orden jurídico.
Cuando las sentencias de matrimonio igualitario logran esta construcción robusta de la figura de interés legítimo, se abren oportunidades para que otras normas que generan también un efecto discriminatorio, para que otras normas que generan un perjuicio sean impugnadas por personas que potencialmente van a estar en esa situación, porque tú te recordarás, y David también, que antes se exigía que la norma te generara una afectación directa y entonces no había ningún efecto preventivo de una sentencia. Entonces, de pronto, un periodista necesitaba que lo metieran a la cárcel por difamación para poder alegar que la norma que penalizaba la difamación le generaba un efecto paralizante y entonces no le permitía ejercer correctamente su profesión. Cuando se ha hecho en otros temas, como por ejemplo aborto, sí se ha venido con interés jurídico directo, pero ahora también está la discusión que esto se puede abrir a instituciones que prestan servicios, a instituciones que dan consejería, para que ellas y para que estas instituciones puedan impugnar estas normas bajo la figura de interés legítimo. Y no podemos dejar de hablar de todos los avances que tienen que ver con los derechos ambientales, que regularmente se impugnan o se acude a las Cortes Constitucionales bajo el argumento de interés legítimo. Y por cortes constitucionales me refiero a todas las cortes que revisan constitucionalidad, que son desde los jueces de amparo hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero yo quería decir algo a propósito del concepto de libertad material. Eso. Sí creo que es muy importante hablar de un concepto de libertad material porque en cuestiones, por ejemplo, ustedes trajeron a colación la sentencia sobre anticonceptivos en Estados Unidos. Sí. Si uno simplemente habla de una doctrina de intimidad, de una doctrina de privacidad, lo que ocurre es que entonces el derecho te deja solo, el Estado más bien, te deja solo o sola. Entonces, no te voy a prohibir que uses anticonceptivos, pero a ver dónde los consigues. No te voy a prohibir que te cases con quien tú quieras, pero a ver dónde consigues los medios para ejercer esa libertad. Entonces creo que es muy importante justo para combatir las percepciones del liberalismo clásico, que es muy importante hablar de la libertad en términos materiales o más complejos. Pero no solamente tiene que ver con libertad, sino con las condiciones para ejercer esa libertad. Coincido completamente, pero situémonos en Griswold versus Connecticut, 1964. ¿No te parece que también este tipo de discusiones ameritan a veces aproximaciones graduales? Por supuesto, sí creo que eso es posible y creo que eso es parte, no me quiero desviar, eso si quieres lo platicamos después, pero creo que eso es parte de los problemas que finalmente llevaron a la derogación de Roe versus Wade. O sea, problemas que tienen que ver con eso, con un gradualismo que no se asumió, con un legislador con el que nunca se dialogó de manera pertinente y entonces pues viene Entiendo que esa era la reserva que tenía Ruth Bader Ginsburg respecto a Roe versus Wade. Sí, exacto. Ahí estaba digamos, un poco la distancia que ella fijó con la sentencia. Y el argumento de privacidad, porque el argumento de privacidad en el caso de aborto generó más problemas de los que pretendió resolver, porque entonces devolvió un asunto absolutamente íntimo y donde el Estado no tenía servicios que proveer. Entonces las mujeres más pobres no seguían en la misma situación, no podían acceder a servicios de aborto. Cuando se abre la puerta, David, lo explicaba Adriana, de interés legítimo, nos topamos de frente con normas que estigmatizan por su sola existencia. O sea, el estigma viene de la existencia misma de la norma, no necesariamente de que te lo hayan aplicado a ti, una persona. Esa identificación en términos normativos, jurisprudenciales, etcétera, a mí me parece maravilloso, porque está transmitiendo una concepción de fondo del papel de las normas jurídicas en la sociedad impresionante. Cuéntanos. Sí, tiene que ver esto con un tema de que el juicio de amparo se veía como un medio de protección donde teníamos de un lado al Estado y del otro lado teníamos a un ciudadano casi aislado, ¿no? El ciudadano estaba aislado. Entonces, ¿cuándo puede venir al amparo? Cuando el Estado
digamos, interfiere en su esfera jurídica y le genera una afectación. Y la jurisprudencia dice, hay normas autoaplicativas, si la mera existencia de la norma se te aplica, y hay normas heteroaplicativas, que es cuando hay un acto intermedio de aplicación. Pero es un modelo donde estamos pensando que el individuo está aislado y que el Estado está ahí, ¿no? En cambio, lo que dice la Corte con este concepto de interés legítimo por estigmatización es, no necesitas que el Estado acuda a generarte una afectación directa a tu esfera jurídica como lo hemos entendido, sino que hay leyes que ya están condicionando la forma en cómo tú te puedes presentar ante la sociedad. No necesito que venga un juez del registro civil para negarme el acceso al matrimonio, no necesito que el funcionario de la ventanilla de seguridad social me niegue un servicio para estar afectado. El mero hecho de que ya exista un código civil que me dice, mira, a esta institución tú no puedes ingresar, ya me está condicionando la forma en cómo yo me desenvuelvo en la sociedad. Y es muy importante, como lo dices tú, que la Corte haya dicho, eso es jurídicamente relevante. Claro. Y te permite acceso a la justicia constitucional para obtener un remedio. Creo que es uno de los avances más importantes en términos de interés legítimo, permitir que estas normas que condicionan muchas manifestaciones de la identidad sexual puedan ser impugnadas. A ver, en México hemos tenido este problema, algo muy curioso. Hay un criterio importante de la Corte en materia de derechos humanos y siempre hay el riesgo, se va a venir una avalancha de amparos, ¿no? Por ejemplo, la prohibición de consumo lúdico de marihuana, se va a venir toda una avalancha, ¿no? O en materia de derechos sociales, oye, ya dijo la Corte que sí tienes derecho a esta medicina, se va a venir una avalancha, y no aparecen esas avalanchas. Por ejemplo, estoy pensando en Colombia, donde sí, ¿no? Las acciones de tutela son tan amplias, tan accesibles, que si la Corte Constitucional tiene un criterio progresista, muy posiblemente mañana vamos a ver filas de personas llegando a decir a los tribunales, yo también quiero eso. ¿Por qué en México no? Y parece que es un poco esto del acceso a la justicia, el interés jurídico, las concepciones de normas autoaplicativas y heteroaplicativas, y esta visión de la Corte de decir, vamos a matizar esos conceptos formales para enfocarnos en la afectación material, creo que permite que la justicia sea más accesible, que sea más expedita, que sea más completa y que, como dice el artículo 25 de la Convención Americana, sea un recurso judicial efectivo, no esperarte hasta que ya tienes una afectación clara, ¿no? Porque aparte te tienes que someter, digamos, a la indignidad de que el Estado Te te falte al victimice respeto. por segunda Claro. ocasión. No es suficiente que haya una ley, sino aparte te la tienen que aplicar en contra. Entonces, negarte el derecho y a partir de Así ahí es. decir, pues ahora lucha. Ahora sí ya. Ahora sí ya. Ahora sí ven a éntrale. vernos, ¿no? Así es. Nos quedan 2 minutitos para terminar el programa, Adriana, pero no quiero dejar de preguntarte esto. En esa lógica, en esta Ujú. parte que David ahorita acaba de escribir con gran claridad, ¿no se podría también abrir la discusión sobre esto que se ha venido a llamar las relaciones poliamorosas? Porque, pues, esa concepción de normas que estigmatizan, que subordinan ciertas opciones de convivencia sexual, sexoafectiva, como le queramos llamar, pues también se insertarían en ese contexto, ¿no? Mire, yo haría una diferencia importante aquí y, digamos, con mucha responsabilidad. Creo que las relaciones poliamorosas no han vivido una persecución igual que las relaciones homosexuales. Entonces, creo Sí. que hay que tener mucho cuidado con usar el término estigma. Eso no quiere decir que yo no considere que las normas que impiden a las relaciones poliamorosas acceder al matrimonio sean discriminatorias. Lo que creo es que no son forzosamente estigmatizantes, son Pero no peligrosos. subordinan una cierta opción Sí, sexual. eso es otro tema. Yo creo que sí subordinan, que sí discriminan, que sí excluyen y en esa medida deben ser declaradas inconstitucionales o más bien, porque no se puede, más bien hay que garantizar la inclusión en el matrimonio y en otros tipos de beneficios sociales asociados con el matrimonio a este tipo de arreglos afectivos. Después, si quieres, platicamos hay una vertiente del feminismo que cuestiona este tipo Sí. de arreglos, pero creo que hay que discutir más profundamente de cuáles son esas críticas y cómo salirles al paso. ¿Tú consideras, Adriana, para concluir, que esta es la discusión que viene en México? Yo creo que sí, ya la estamos viendo, ya se nos está acercando muchísimo, Sí, ¿no? incluso ha llegado a conocimientos
de jueces de jueces distrito y han dictado y sentencias yo De recuerdo colegiados, sí. colegiados, ¿no? Incluso Sí. algún colegiado del primer circuito aquí en la Sí. Ciudad de Sí. México, leí algunas sentencias sobre el tema, y es algo a lo que también, en términos de construcción de libertades sustantivas y de espacios de intimidad, y probablemente también de no discriminación, tendríamos que Sí, empezar a por discutir. supuesto. Además, otra vez, cuidado con solamente construirlo desde la intimidad, ¿no? Porque hay una serie de cuestiones que impactan más allá del círculo cerrado de tu propia expresión personal, porque necesitas un Estado que garantice que tú puedes expresar esa posición personal, ¿no? Si no tienes un régimen de seguridad social, si no tienes un régimen que vigile lo que ocurre patrimonialmente o que supervise lo que ocurre patrimonialmente en el interior de una relación poliamorosa o que no se responsabilice sobre la filiación dentro de una relación poliamorosa, pues va a ser una libertad incompleta, por decirlo de alguna manera. Pero ya, no, Queremos un no, programa sobre oye, relaciones no, poliamorosas. no, decía yo que ya estamos terminando, pero no puedo evitar o intentar plantarte esta cuestión. ¿No te parece que la intimidad podría ser el núcleo básico a partir del cual luego se va arropando este tipo de discusiones? Yo no O sea, tengo ningún problema, de hecho, para mí, una de las defensas para tomar una serie de decisiones que pertenecen a la vida privada es obviamente el derecho a la intimidad. Mi preocupación es que nos quedemos ahí, porque en la intimidad lo que hace es exigirle al Estado dejarte en paz. sí, el Entonces, espacio este libre de sí. entonces, es muy importante para un montón de temas, sobre todo relacionados con violencia de género, con aborto, con acceso a anticonceptivos, que no nos quedemos en intimidad, ¿no? Pero el hecho de usar argumentativamente el derecho a la intimidad no impide que luego lo vayas No, para arropando nada, con no. política No, pública. no, no. Puede ser tu principio, digamos, o puede ser tu conjunto, puede formar parte del conjunto de derechos que tú consideras afectados. O sea, puedes decir, esta decisión afecta a la privacidad, aparte afecta a la libertad y aparte afecta el derecho a la no discriminación. Exacto. Puedes hacer distintas, no tenemos que hacer lo que luego hacen algunas cortes constitucionales que deciden una sola aproximación. Nosotros El minimalismo judicial, sí, diría Cass lo Sunstein. voy a ver desde el punto de vista de discriminación y eso significa que no voy a poder hacer un argumento de libertad. Creo que aquí la experiencia de la Corte Constitucional en México es que sí se habla de multiplicidad de violaciones porque además se parte de la interdependencia de los derechos humanos. Entonces no puedes simplemente pensar que se trata de un asunto de discriminación, no trae problemas de intimidad, trae problemas de libertad y entonces hay que tratar de construir toda esa argumentación de esa manera tan rica. Adriana Ortega, David García Sarubi, gracias. Gracias a Al ambos por contrario. este conjunto de reflexiones y gracias a usted que hace posible este programa especial de Justicia TV para discutir y analizar temas que demuestran y acreditan que la justicia federal está cerca de la gente. Hasta pronto.